Saludos amigos de Metro, bienvenidos a otra edición de Punto por Punto, donde discutimos las noticias de mayor interés con las personalidades del momento. En el día de hoy nos encontramos aquí con el precandidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Pedro Pierluisi. Saludos, licenciado. Saludos, encantado de estar aquí. Licenciado, en el día de hoy el directorio del Partido Nuevo Progresista tuvo una reunión allá en el pueblo de Naranjito, ¿verdad? Se discutieron diversos temas, ¿no?, de cara a lo que será el proceso electoral de 2020. Entre ellos se aprobó una resolución para que la delegación del Partido Nuevo Progresista presente el proyecto que viabilizaría la consulta estadía sí o no en las elecciones de noviembre. Sí, eso es así. Yo presenté esa resolución, se unió el presidente del partido y se unió también el vicepresidente del partido. La resolución lo que busca es viabilizar esa consulta. Es algo que tenemos que hacer. No se ha hecho en Puerto Rico. Yo llevo años pidiendo que se haga. ¿Y por qué? Porque ahí tendrías un resultado libre de cualquier duda, libre de cualquier posible objeción. Porque los que estén a favor de la estabilidad, de la igualdad de derechos como ciudadanos americanos, votan que sí. Y los que estén en contra, por las razones que sean, quieren que Puerto Rico sea independiente, quieren que Puerto Rico sea una nación soberana o quieren quedarse como están, pues pueden decir que no. O sea, que ahí nadie puede decir que se le está excluyendo porque todos van a tener la oportunidad de expresarse. Licenciado, esta sería la tercera consulta de estatus que sería en los pasados 9 años. ¿Qué le hace pensar que en esta ocasión esta consulta sí tendría impacto en el Congreso Federal con el presidente de los Estados Unidos, que sencillamente no le han hecho caso a las pasadas consultas en las que el Partido Nuevo Progresista le adjudica victorias a la estadidad? Bueno, pues como sabemos, en las pasadas consultas hemos tenido plebiscitos de varias opciones. Y siempre pues las objeciones han venido de los que entienden que las definiciones no fueron justas, que se dejó fuera una opción que entendía que era válida. Cuando tú tienes una consulta sí o no, por definición, por diseño, nadie puede decir que se le excluyó. Entonces también cuando la tienes el día de las elecciones, prácticamente está garantizando alta participación. Esas dos consultas que tú mencionas, las del 2012, lo que sucedió fue que aunque en la primera pregunta hubo una contestación clara de rechazo del estatus actual y eso quedó ahí para la historia, en la segunda pregunta se presentaron 3 opciones: la estabilidad, la libre asociación y la independencia. Y entonces los que por alguna razón no querían ninguna de esas 3 opciones, pues aparentemente dejaron la papeleta en blanco y usaron eso para desvirtuar ese resultado allá en Washington. Y la segunda consulta que tú mencionas, que es la del 2017, lo que pasa es que ahí fue una consulta en la cual hubo poca participación. La organizó la administración del Partido Nuevo Progresista, se incluyeron varias opciones, pero otra vez los que entendían que no eran justas las definiciones o que se quedaron fuera alguna que otra opción, pues no acudieron a las urnas. La participación fue baja. Ciertamente, ¿verdad? Si la consulta es como se propone, no, una consulta estadía sí o no, otros sectores van a decir, no estuvimos incluidos ahí, o sea que van a presentar objeción ante cualquier tipo de resultado. Pueden objetar, pero no es justificada la objeción porque no se les está excluyendo. Ellos pueden rechazar la estabilidad, pueden decir que no. O sea, que ese es el vehículo que tienen. No es razonable decir, no, pues como las únicas 2 opciones son sí o no a la estabilidad, pues entonces, pues no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo no van a estar de acuerdo? Si favorecen otro estatus, sea la independencia, sea la libre asociación, sea el estatus actual, la condición territorial o colonial de Puerto Rico, pues digan que no. O sea que por eso es que es importante hacerla. Además, te añado algo más. Los últimos territorios que fueron admitidos a la Unión, antes de que eso se hiciera, se les preguntó lo mismo. ¿Usted quiere que, en el caso de Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos? Pues diga que sí o diga que no. Y esa consulta es indispensable, porque en la democracia la mayoría es la que manda. Y ahí es que sabremos, en las próximas elecciones, en una quinta papeleta separada de las demás papeletas, sabremos si el sentir de la mayoría es el que yo entiendo que es, que yo creo que ya hoy día
la mayoría absoluta de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico quieren la igualdad de derechos como ciudadanos americanos. Usted menciona que la mayoría es la que manda. ¿Cuál sería la respuesta del PNP en caso de que ganara el no? Tienes que seguir la lucha. Y si tienes que hacer otras consultas, tú mencionas que se han hecho ya varias, pues las vas a tener que seguir haciendo, porque es una lucha que no termina hasta que logras tu objetivo. En ese sentido se parece a la independencia, el ideal de la independencia. Yo estoy seguro que muchos de los que son independentistas van a seguir en su lucha para toda la vida, porque es el ideal que tienen. Pues igual es en el caso de los que creemos en la estabilidad, en la igualdad de derechos como ciudadanos americanos. En este momento, en las pasadas semanas, varias organizaciones, organismos internos del Partido Nuevo Progresista, entiéndase la Federación de Alcaldes, las Mujeres Progresistas, se han expresado en favor de su candidatura a la gobernación. Hasta el momento usted es el único candidato. La gobernadora Wanda Vázquez no ha determinado, no ha anunciado públicamente cuál será el curso a seguir en términos de una posible candidatura en el 2020. ¿Cómo siente usted que lo mira la base del Partido Nuevo Progresista? ¿Usted se siente como un candidato sólido ante los ojos de esa base del PNP? Fíjate, buena pregunta, porque precisamente lo que yo he hecho después del verano, en el que el pueblo se expresó masivamente, protestas, demostraciones, yo estoy seguro que ahí habían estadistas, ahí habían miembros del Partido Nuevo Progresista, pues yo entendí que antes de yo estar anunciando que iba a aspirar a la gobernación, yo tenía que visitar los pueblos. Y en alrededor de 2 meses yo visité más de 30 pueblos de Puerto Rico. Algo récord para mí, yo que he hecho campañas políticas en el pasado. Y lo que encontré en todos los pueblos fue prácticamente lo mismo. El ciudadano de a pie, en sitios como una panadería, una estación de gasolina, un colmado, la plaza del pueblo, por regla general, lo que me exhortaban era aspirar. Obviamente ellos ya me vieron como comisionado residente, también me vieron unos días en la Fortaleza ejerciendo el cargo de gobernador y me imagino que eso tiene que ver, pero yo he visto en Puerto Rico un apoyo fuera de cuestiones partidistas. Entonces cuando iba a las reuniones del partido, yo sin haber anunciado presentaba mociones para que ratificaran mi candidatura unánimemente y era algo que estaba pasando en todos los pueblos. Cuando yo vi ese reclamo, además de que también dialogué con el pueblo, tanto los que son militantes del PNP como fuera del PNP, para saber qué es lo que quieren, cuál es su disgusto, cuáles son sus reclamos. Pues yo hice todo eso antes de anunciar. Y lo hice con mucho respeto y mucha humildad. Y cuando anuncié ya expresé una visión. Y expresé la visión precisamente a base de eso que yo encontré. Del diálogo que tuve, de lo que me estuvieron reclamando. Escogí 5 temas y ahora ya estoy empezando a anunciar medidas particulares para implantar la visión que anuncié con mucho respeto cuando anuncié oficialmente que aspiro a la gobernación. Menciona esos reclamos generalizados, ¿no? Por lo menos dentro de la base del Partido Nuevo Progresista. ¿Cuáles serían algunos de esos reclamos? Lo primero que surge es crecimiento económico que no tenemos. O sea, aquí la gente se queja de que no hay oportunidades. Sea para comenzar un negocio o para crecer un negocio o para obtener un empleo en el área donde tú, por ejemplo, te has estudiado. Y es importante que tengamos crecimiento económico, que tengamos progreso en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque si no la gente se va de aquí, que es lo que ha pasado. Gente joven, por ejemplo, pues si no encuentran, yo sé que si quisieran quedar aquí, pero no los puedo culpar cuando no consiguen empleo en el área para la cual se han preparado. Entonces, hablando ahora de medidas particulares, pues yo he anunciado para los jóvenes, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Darles capital, semilla a los jóvenes emprendedores, los que están empezando un primer negocio y los que han estudiado para lograr ser unos profesionales, darle una primera experiencia de trabajo, que puede ser en el gobierno por un periodo de tiempo, decir 1 o 2 años. Eso en particular para jóvenes. En el área de, por ejemplo, las mujeres. Yo sé, porque hablo con las mujeres en general, que aquí en Puerto Rico tenemos muchísimas mujeres que tienen que trabajar, no tienen opción y son madres y tienen que trabajar. Entonces hay que comenzar a tener en Puerto Rico programas de cuidado de niños a nivel preescolar y de igual manera extender el horario escolar en las escuelas para que los niños no tengan que estar en la calle a las 3 de la tarde. Tratar de que se queden en la escuela mínimo hasta las 5, idealmente hasta las 6 de la tarde. ¿Para qué? Bueno, para que 2 cosas.
te ocupas de los niños, pero por otro lado esas madres que pueden ser solteras o pueden estar casadas, porque hoy en día aquí todo el mundo tiene que trabajar, pues se sientan con la paz y tranquilidad de que sus niños están cuidados, que están estudiando, que están aprovechando su tiempo. Y eso te lo doy como 2 medidas que yo he anunciado en el área de crecimiento económico. Otras áreas que tengo que mencionar es calidad de vida, cosas como un buen sistema de salud, de educación, seguridad para nosotros en nuestros hogares, en las calles. De igual manera, el área de la corrupción. Todos aquí queremos un gobierno limpio, un gobierno honesto. Y ahí yo me estoy enfocando en los contratos. Yo entiendo que ya tenemos el andamiaje legal para combatir la corrupción. Aquí todos tenemos que combatir la corrupción, pero hay demasiados contratos. Y estamos gastando en contratos innecesariamente. Se están contratando personas, empresas y consultores para hacer el trabajo que los servidores públicos pueden hacer a menor costo. Hay que ponerle un paro a eso. De igual manera, todos los contratos tienen que ser producto de un proceso transparente y competitivo, y incluyo contratos de servicios profesionales. O sea, ya la gente está cansada de los contratos por amiguismos, por palancas, por padrinos. O sea, yo me estoy comprometiendo de frente con el pueblo de que se acabaron ese tipo de contratos, y yo sé que el pueblo lo va a agradecer. Eso en el área de corrupción. El área de responsabilidad fiscal, pues ahí tenemos una junta que prácticamente nadie quiere. Es vergonzoso que tengamos una junta supervisando al gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué yo he hecho? Que conozco bien esa junta, conozco la ley promesa y sé cómo abordarla con credibilidad y efectividad. Pues yo voy a plantar bandera en 4 áreas. Justicia salarial para nuestros servidores públicos, porque están mal pagos y tienen demasiado trabajo, se han retirado demasiados servidores públicos. Segunda área, apoyo fiscal a los municipios, porque aquí hablan de que tenemos muchos municipios, pero los municipios rinden servicios esenciales, y en la ley promesa dice que hay que garantizar el financiamiento adecuado de los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico. Pues los municipios hay que ocuparnos de que estén bien financieramente. Tercer área, la Universidad de Puerto Rico. Ya le han hecho demasiados recortes, basta ya, 0 recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico. Ya creo que con los recortes que se han hecho, que había que recortar. ¿Por qué? Porque se recortó en todas las áreas. Es suficiente. Vamos a darle un respiro a la universidad, que se pueda estabilizar y pueda administrarse mejor sin afectar sus ofrecimientos académicos. Finalmente está el área de las pensiones. Ahí yo lo que he dicho es que ya aquí se reformó el sistema de pensión. Se hizo en el 2013 en la administración del Partido Popular. Se cambió todo el sistema de pensión, el principal sistema de pensión en Puerto Rico. Los únicos que no se tocaron fue el de los maestros y el de la judicatura, pero en esas 2 áreas no se cotiza para el seguro social. O sea, que los pudiéramos exceptuar. Pero ya se hizo eso, y yo lo que estoy diciendo ahí es que es manejable. No se necesita recortar las pensiones, es como $120 millones al año. Y tú puedes reajustar el presupuesto para cumplir con esa responsabilidad del gobierno en esa cantidad sin cortar, porque el corte es de alrededor de $120 millones al año. Licenciado, mencionaba el tema de la corrupción. ¿Qué usted le diría a esos opositores que plantean que usted fue secretario de Justicia durante uno de los 4 años de mayor corrupción en Puerto Rico, en ese periodo de 92 al 96? No, corrijo. Los casos de corrupción sonados y que todos comentan surgieron después fue en el segundo cuatrienio de la administración del doctor Pedro Rosselló. No hubo ni una sola querella ni ningún tipo de denuncia para los casos que se mencionan, que puedo incluir, por ejemplo, el del exsecretario de Educación, personas que estaban ligadas a la campaña del exgobernador, el doctor Rosselló, el subsecretario de la Gobernación. Todos esos casos, un ayudante especial que tenía, todos esos casos surgieron después que yo había dejado la silla de justicia. Cuando tú miras las estadísticas mías como secretario de Justicia, lo que ves es al revés. 50% de aumento de casos que yo personalmente le refería al panel del FEI. Un aumento nunca antes visto de como alrededor de 500% en los informes de la Contralora, que en aquel entonces no era una Contralora nombrada por el entonces gobernador Rosselló, de atender los informes de la Contralora. De igual manera, en aquel entonces también se eliminó la práctica de los empleados fantasmas en la legislatura, que la había. Y todo eso y mucho más. Hice alianzas con los federales. Los primeros acuerdos colaborativos con la Fiscalía Federal se hizo cuando yo estaba en la Secretaría de Justicia, y
Y todo eso yo lo hice en esos primeros 4 años. Tengo que admitir que como hubo esos casos de corrupción, pues la gente asume, algunos que no tienen los datos a la mano, o quizás puede ser pues como parte de la politiquería, que entonces asumen, no, eso pasó cuando él estaba allí y él no actuó sobre esos casos. No es correcto. Este episodio del pasado verano en el que usted asume la gobernación, eventualmente el Tribunal Supremo revoca esa decisión planteando que se basaba en una disposición inconstitucional, ¿no representa una mancha para usted de cara a su aspiración en el 2020? Yo lo que he encontrado en la calle, en el pueblo, es un agradecimiento tremendo hacia el paso que yo di. Yo estuve disponible cuando me llamaron a entrar en medio de la controversia, cuando estaban todas esas protestas y demostraciones por todo Puerto Rico. Y di el paso al frente, pasé por el proceso de confirmación en Cámara. Lamentablemente no se dio en el Senado. Yo lo que le pedí al Senado en aquel entonces fue que llevara algún tipo de votación, aunque fuera de tipo ratificación. Como no lo hicieron, pues por razones fuera de mi voluntad, pues mi estadía en la fortaleza fue breve. Pero me quedé con la satisfacción de que yo pude abrir las puertas y las ventanas de la fortaleza y que bajó el diapasón en Puerto Rico y volvió la paz y tranquilidad. Hasta cierto punto allané el camino para que la que es ahora gobernadora, pues Wanda Vázquez, pudiera llegar a la fortaleza sin mayor controversia. Y eso quedó ahí, y la gente lo que vio fue eso, y por eso en parte es que me piden, mira, regresa, aspira al cargo. Si hubiera sido por mí, pues yo hubiera estado a cargo del gobierno hasta el final de este cuatrenio, que era mi compromiso, pero no pude hacerlo por razones fuera de mi control, y ahora por eso estoy aspirando, ahora ya no más bien por 18 meses, ahora sería por 4 años. Luego de que trascendiera un video en el que usted mencionaba que estaba orgulloso de haber votado por Ricardo Rosselló, a pesar del repudio generalizado que se demostró en contra de su figura durante el pasado verano, ¿se sostienen esas palabras? Bueno, es que lo que yo dije, y lo reitero, es que las causas son más importantes que las aspiraciones individuales de nadie. Y se lo digo tanto al que aspira como al que apoya al que aspira. Y en el caso mío, la causa mayor es esa igualdad de derechos que yo quiero para los puertorriqueños y ese progreso que yo sé que podemos lograr en Puerto Rico. Y sinceramente yo en aquel entonces, después del golpe que recibí, yo evalué los candidatos que habían. Yo soy un estadista de cuna y yo me uní al equipo del Partido Nuevo Progresista y sí hice campaña por el ex gobernador, por la comisionada residente, por todo el equipo del Partido Nuevo Progresista, y no me arrepiento de haberlo hecho, porque en aquel entonces, ¿quién hubiera pensado que hubiéramos tenido el chat? ¿Quién hubiera pensado que íbamos a tener lo que pasó este verano? Si usted hubiera sabido que lo que pasó, hubiera votado por Ricardo Rosselló. Yo lo que te puedo decir es que yo el chat no lo puedo defender, que eso es indefendible. También te puedo decir que el ex gobernador hizo lo correcto cuando renunció. Cuando vinieron esas protestas y esas demostraciones y los mismos líderes de su partido le piden la renuncia, él hizo lo correcto y yo en eso estoy claro. Lo que pasa es que esto no era predecible. O sea, en aquel entonces yo tomé mi decisión, yo apoyé a los de mi equipo, que eran los estadistas, los candidatos del Partido Nuevo Progresista, y no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Qué piensa usted de lo que ha sido la gestión hasta el momento de Wanda Vázquez como gobernadora? Fíjate, lo que está haciendo es administrando el gobierno de día a día. Y en eso, pues bien, pueden haber algunas áreas en las que se pudiera tener mejores resultados, pero eso es lo que ha estado haciendo y en términos generales me parece bien. Claro, ya tú gobernar a Puerto Rico con visión para lograr cambios a corto, mediano y largo plazo, eso es otro cantar. Ya para eso te necesitas un plan de gobierno, un programa de gobierno bien pensado, bien analizado. Ya yo he empezado, como te dije, a expresar mi visión, a identificar medidas particulares que podemos tomar para echar hacia adelante. Eso es muy diferente a simplemente administrar el gobierno por un término de tiempo, en este caso ya lo que queda es como un año. O sea que así es que hay que evaluar esto. Ya cuando tú aspiras a la gobernación es otra cosa. Y cuando tú te presentas ante el pueblo, tú tienes que demostrar tu capacidad, tu experiencia, tu conocimiento de todo el andamiaje del gobierno, no solo de aquí, sino el federal también. Aquí hay como 40,000 millones de dólares pendientes que lleguen a Puerto Rico para mejorar nuestros sistemas de luz y de agua, nuestras carreteras, la vivienda segura que merece nuestro pueblo, y eso no acaba de llegar. Entonces, obviamente la gente sabe
que yo estuve 8 años en Washington, que tengo buenas relaciones allá, que conozco cómo opera todo ese gobierno, que puedo hacer un equipo excelente con la comisionada residente Jennifer González. La gente sabe eso. Entonces, yo estoy seguro que cuando llegue el momento de votar lo van a tomar en consideración y va a ser un factor importante en su decisión. ¿Y por qué entonces aparenta haber tanta resistencia dentro del PNP a un proceso primarista? Bueno, vamos a explicarlo. O sea, tú mencionaste que los organismos han estado apoyándome y tienes que entender que en el Partido Nuevo Progresista, pues, los respaldos de los líderes siempre se han dado. Y usualmente los líderes y los organismos del partido, cuando respaldan a un candidato o candidata, es porque han ocultado el sentir de los miembros del partido. Entonces, un proceso primarista, como quiera que sea, es una contienda. Y ahí tú tienes que dedicarle tiempo, recursos, pueden quedar heridas que después tienes que sanar porque tienes que unirlos a todos. Yo di el ejemplo después de la primaria que yo tuve con Ricardo Rosselló. Yo me uní para que todos los demás lo hicieran, pero no necesariamente logré todo ese objetivo. Yo lo que pasa es que quise dar el ejemplo. O sea, que una primaria como quiera es un proceso fuerte. Entonces, si tú lo puedes evitar, porque básicamente todo el liderato, o casi todo el liderato, te está diciendo, mira, vamos a evitarlo, pues se evita. Pero por otro lado, si aspira cualquiera, ahora mismo entiendo que hay otro candidato que ya radicó los papeles, entiendo que es un cartero de profesión del área sur de Puerto Rico, del área de Santa Isabel, que ya sometió sus credenciales. Bueno, si cumple con los requisitos, pues tendremos primaria. Y en el caso de la gobernadora, pues veremos cuál es su decisión final. Pero hay que entender por qué es que el liderato reclama unidad y reclama que no hay necesidad de una primaria. Básicamente que confían en este servidor para lograr la victoria y para echar a Puerto Rico hacia adelante. Luego de esa derrota en las primarias de 2016, ¿usted le tiene miedo a atravesar otra vez el proceso primarista y caer derrotado? No es cuestión de miedo. Yo el apoyo que he encontrado esta vez es muy diferente a lo que yo vi en la otra ocasión. En la otra ocasión era obvio que el partido estaba dividido. En esta ocasión yo lo que he encontrado, ya lo dije, son unas mociones unánimes en los comités que visito del partido. Es algo que yo nunca había visto. ¿Por qué? Pues porque los seguidores del exgobernador Ricardo Rosselló vieron que él confió en mí para que siguiera la gestión de gobierno. No confió en más nadie en aquel momento. Y por otro lado, me vieron en acción en esos días en que estuve en la fortaleza y confían en este servidor, la gran mayoría de ellos. Y los que siempre me apoyaron, pues obviamente están conmigo. O sea, no hay que hacer mucha matemática para darse cuenta de que por eso es que cuento con un gran apoyo dentro del Partido Nuevo Progresista. Bueno, licenciado, le agradecemos muchísimo que haya venido aquí hasta las oficinas de Metro para esta entrevista. Usted manténgase conectado a Metro y todas sus plataformas en las redes sociales para estar al día con todo el acontecer noticioso aquí en Puerto Rico. Gracias, éxito.